Ciencia y espiritualidad. Un ensayo de Amit Goswami y Maggie Goswami. Una integración cuántica. Prólogo. La visión atea de la ciencia no es nueva. Ha sido diversamente articulada en diferentes culturas, tanto en Oriente como en Occidente. Las tradiciones de pensamiento Samkhya, Carvaka, Buda, Jaina y Vaisesika en la India, aunque ateas en su inspiración y formulación, se han asociado sin embargo a la promoción de varias formas de ciencia natural y moral. Los seguidores de estas tradiciones, a pesar de ser ateos en sentido popular, poseen sus propias formas de Dharma y teorías del conocimiento, ñaña y viñaña. En Occidente, un gran número de científicos eminentes han reconocido ser ateos o agnósticos. Otros muchos, como Copérnico o Newton, profundamente religiosos en su vida y creencia, no sintieron la necesidad de introducir el concepto de Dios en sus trabajos científicos. Hemos de admitir aquí que ni el concepto de Dios dualista, teísta, panteísta, ni el de la ciencia, sastra, vidya, viñaña, Wissenschaft, son únicos. Acercándonos un tanto a nuestra época, descubrimos que Einstein concibió a Dios como armonía, sostenida por sentimientos de castigo y recompensa, amor y anhelo y unidad cósmica. En ese orden, un Dios personal que interfiriera en el curso causal de la naturaleza le resultaba inaceptable. Cuando con el realismo de la ciencia y su reivindicación cognitiva se pretende reconciliar la ciencia a un nivel emotivo, los términos desiguales de la reconciliación sugieren la supervivencia de la ciencia sobre la religión, aunque hablemos como hacen Spinoza y Einstein de amor intelectual a la realidad y destaquemos la afinidad entre las ideas del Buda, Demócrito, Cañada y Francisco de Asís. El equilibrio entre ciencia y religión no se restaura a menos no en un grado o nivel de igualdad. El concepto de espiritualidad como el de ciencia no está del todo desprovisto de ambigüedad. El primero parece ser más extenso que el segundo. Incluso aquellos especialmente comprometidos con el materialismo, el fisicalismo y naturalismo tienen pocos problemas al utilizar con generosidad la expresión espiritualidad en contextos éticos y estéticos. Realistas como Einstein y materialistas como Marx y Lenin también están dispuestos a usarla en ámbitos científicos duros. Realidad y belleza caminan juntas y además, según se dice, las teorías que cartografían la realidad son simples y bellas. La visión unificada de la realidad defendida en la teoría general de la relatividad parece haber relegado la vida y la conciencia a un nivel de existencia secundario o terciario. Se afirma que la explicación científica de los fenómenos relacionados con la vida y la conciencia consiste en su reductibilidad, al menos en principio, a leyes físicas y causales. La vida y la conciencia pueden aparecer y desaparecer, pero el mundo físico se yergue firme e independiente respecto a toda aparición y desaparición. Aquí es donde los físicos cuánticos se apartan de los físicos de la relatividad.
La batalla épica de ideas científicas entre Einstein y sus seguidores por un lado y Niels Bohr y los suyos por otro está condenada a recordar una de las batallas similares que ya se llevó a cabo en el pasado. En las tradiciones indias recordamos las batallas entre Yajna, Vaisesika, Vedanta, Advaita y budismo, a propósito de la naturaleza del espacio y el tiempo. En la tradición europea recordamos el debate entre Newton y Leibniz sobre la naturaleza de la gravitación. A menudo el debate entre Einstein y Bohr se ha representado bajo el título de causalismo frente al probabilismo. La contribución de los exploradores de un camino medio también es muy notable. El seguidor atento de la física contemporánea sabrá que, refinada y enriquecida por las ideas de Max Born, Heisenberg, von Neumann y Schrödinger, la controversia entre Einstein y Bohr se ha ampliado gracias a pensadores como Stephen Hawking por un lado y Roger Penrose por otro. No hace falta decir que muchos autores se han unido al debate aportándole una dimensión crítica y creativa. Sin embargo, la pregunta esencial que fascina a muchos estudiosos de este debate, como Amit Goswami y Maggie Goswami, es el papel de la conciencia en la comprensión del mundo físico. ¿Acaso la moderna cosmología científica nos exige postular una escisión entre mente y mundo o por expresarlo en otras palabras, entre materia y conciencia? Firmemente apegados a la visión del mundo del Vedanta, Advaita, no dualista y a la primacía de la conciencia, los autores de este estimulante ensayo tratan de mostrar cómo los principios de la física cuántica enseñan que el mundo material es una proyección de la conciencia humana. La conciencia es la matriz de cuanto existe, materia, mente y vida. Esto equivale a un claro rechazo del epifenómeno. La conciencia es la matriz de cuanto existe, materia, mente y vida. Esto equivale a un claro rechazo del epifenomenalismo. La idea de que la conciencia es un efecto secundario de la materia en movimiento. Los pasos seguidos por los autores para llegar a esta conclusión derivan en gran medida de los principios de la física cuántica, muestran la insostenibilidad de los conceptos básicos de la física clásica, es decir, la continuidad, el determinismo y la localidad, la objetividad y el reduccionismo. El modelo atómico de Bohr pone de relieve la discontinuidad del movimiento. Los cuantos de posibilidad de Schrödinger prestan su apoyo a la idea del movimiento discontinuo de Bohr. En segundo lugar, Max Born demostró que es imposible determinar exactamente la posición y el impulso o velocidad al mismo tiempo. Esta indeterminación implica el colapso de la singularidad de las afirmaciones sobre los acontecimientos. Cuando la conciencia derrumba la realidad a partir de la posibilidad, se abre el ámbito de la creatividad, una libertad sin determinismos. En tercer lugar, la mecánica cuántica defiende la idea de un colapso discontinuo e instantáneo de una extendida onda de probabilidad y reivindica el principio de no localidad. Dos sistemas cuánticos no relacionados espacialmente se comportarán de forma diferente u opuesta sin ofrecer ninguna señal
local. La influencia no local opera de manera trascendental, sin estar limitada por la relación espacio-tiempo. Por último, el principio de objetividad en su forma clásica también se queda descartado en la mecánica cuántica. En el proceso de observación, el observador modifica lo observado, el objeto, independientemente de qué objeto se trate. Los objetos cuánticos poseen naturalezas complementarias, una naturaleza como onda y otra como partícula. Su naturaleza onda es trascendente y no local. Su naturaleza partícula inmanente o localizable. Ambas naturalezas complementarias no son mensurables al mismo tiempo. En el Catuskoti Nyaya, la lógica cuádruple, se pone de manifiesto la imposibilidad de describir un objeto de forma definitiva. Todos estos argumentos se presentan para mostrar que los objetos materiales no existen o no puede decirse que existan de manera independiente de la mente. Las teorías epistemológicas del racismo interno y realismo y casi realismo y casi realismo pretenden exponer de diversos modos cómo la conciencia forma parte de nuestros actos de determinación cognitiva e identificación con los objetos. Científicos como Schrödinger y filósofos de la ciencia como Popper y Kuhn han intentado demostrar con ejemplos y argumentos que todas las formas de nuestro conocimiento están lastradas de teoría y que no existe lo puramente dado o puramente objetivo. El Vedantin intenta establecer la primacía de la conciencia de otro modo. Cuando se dice que la realidad última, Brahman, es pura conciencia, afirma Sankara, sin proponer disposiciones psicosomáticas, Sankaras y Veritis, y sin postular el principio de materialización maya. Es imposible dar cuenta de la existencia del mundo empírico, samsara, de los sentidos y la ciencia. De acuerdo con su concepción no dualista, los autores han utilizado provechosamente los dos conceptos indios gemelos, Uttarana y Avatarana, evolución e involución de la conciencia. La conciencia más elevada está disponible aún en el plano material. La materia, dice Aurobindo, es un dios durmiente. Por el lado opuesto se señala que de la materia evoluciona la vida, la mente superior y la supermente, niveles diferentes pero continuos de lo divino. El sistema de Nadvaitavada, monismo integral, de Sri Aurobindo, recuerda de la ley de la continuidad de Leibniz, desde la conciencia oscura a la conciencia clara, y a los conceptos de evolución de Pierre Teilhard de Chardin y Julian Huxley, desde la más simple materialidad a una mentalidad y espiritualidad progresivamente más complejas. Leibniz afirmó que todo tipo de mónadas materiales, mentales y espirituales forman una continuidad. Él no conoció, es evidente, el concepto de discontinuidad cuántica, pero su idea de una espiritualidad que todo lo penetra
tiene mucho en común con la cosmología cuántica tal como se interpreta en ciencia y espiritualidad. El concepto indio de yoga, que literalmente significa unión, también ha sido utilizado de forma muy innovadora por los autores en su nueva interpretación de la cosmología cuántica, subrayando la primacía de la conciencia. En el nivel superior de conciencia yógica, el yogi y el cosmos son idénticos, hablando con propiedad cuando, cuando el yogi es siddha, se fusiona en el cosmos. La refutación del dualismo asume una forma radical en este trabajo. Estoy convencido de que los lectores, tanto los científicos profesionales como los legos inteligentes e interesados en la espiritualidad, disfrutarán leyendo este interesantísimo libro. Incluso aquellos que no se muestren del todo de acuerdo con las conclusiones de esta obra se sentirán definitivamente estimulados por la calidad de su argumentación y puntos de vista. D. P. Chattopadhyaya. Prefacio. La separación institucional entre ciencia y espiritualidad empezó en Occidente cuando el filósofo René Descartes dividió la realidad en mente, el ámbito de la religión, y materia, el ámbito de la ciencia. Por desgracia y en virtud del dominio británico de Oriente en los siglos XVIII y XIX, la separación también se extendió a Oriente. Afortunadamente, en el siglo XX, este paradigma separatista de la ciencia, que tuvo su origen con Descartes y Newton, dio lugar a nuevo paradigma, la física cuántica, que ha creado una ventana para la integración de la ciencia y la espiritualidad. Este ensayo es una de las primeras exploraciones de esta ventana visionaria. La palabra cuanto significa una cantidad discreta o sucinta, oportunamente la visión de diminutos objetos submicroscópicos. De hecho, la física cuántica empieza en los fenómenos submicroscópicos. Sin embargo, después de un siglo profundizando en el misterio de la materia con la ayuda de la física cuántica, se ha hecho evidente que esta ciencia no está completa, necesita al observador. En consecuencia, para completarse, la lógica dicta que la conciencia necesaria para la conclusión de la física cuántica es la misma que los rishis del Vedanta previeron hace milenios. No puede tratarse de una coincidencia. Así surge la idea, la ventana visionaria, de invitar a la conciencia como fundamento de todo ser y como base ontológica de un nuevo paradigma de la ciencia, una ciencia en el seno de la conciencia. El triunfo del paradigma newtoniano separatista consistió en pretender explicar el cosmos sin Dios, sin conciencia. Sin duda, este pareció el camino durante largo tiempo, pero florecieron las paradojas, tanto en la física cuántica como en la biología y la psicología. Es un hecho que la biología newtoniana no puede explicar la vida, la salud o la cognición. La nueva ciencia restaura el papel de la conciencia en su cosmología. No es una sorpresa que la nueva cosmología armonice con la antigua visión de tradiciones espirituales que está ayudando a construirla. Hasta ahora tenemos la contribución de las tradiciones espirituales a la construcción
construcción de una nueva ciencia integrada. En la última parte del ensayo revelaré cómo la nueva ciencia también paga su deuda al contribuir a nuestra comprensión del funcionamiento de las prácticas espirituales. Se trata de una permanente toma y daca entre ciencia y espiritualidad como debe ser. ¿Pueden reconciliarse ciencia y espiritualidad? Recientemente participé en una mesa redonda en Berkeley, California, en torno a la cuestión: ¿pueden las tradiciones científicas y espiritual mantener un diálogo? El primer ponente, un americano budista, expresó inquietud. Ambas tradiciones habían divergido hasta tal punto, argumentó que tendrían que volver a su base para empezar. Tal vez entonces podrían sostener un diálogo. Mi turno fue el siguiente. Creo que le respondí a él y a todo el público al decir no solo que podía haber un diálogo, sino que habrá una completa reconciliación entre las dos tradiciones. De hecho, aseguré, tal reconciliación ya ha empezado. ¿Cómo puede ser? La palabra diálogo se originó a partir de dos palabras griegas: dia, que significa a través, y logos, que quiere decir palabra. Así pues, diálogo significa comunicación a través de la palabra. Sin embargo, el físico David Bohm definió el diálogo más profundamente como un libre flujo de sentido entre personas en comunicación. Puede haber diálogo en sentido boniano entre las tradiciones científica y espiritual. En un principio, el diálogo entre ciencia y espiritualidad parece bastante improbable. A fin de comprender el sentido del sistema de otro, es esencial entender la ontología, la base metafísica que subyace en este sistema. Y aquí está el problema: la metafísica de la ciencia, tal como se ha desarrollado en los últimos 300 años, no la metafísica de la ciencia, tal como se ha desarrollado en los últimos 300 años, parece ser diametralmente opuesta a la metafísica que subyace en las tradiciones espirituales. En líneas generales, la ciencia se basó en la física clásica de Isaac Newton, que Isaac Newton erigió en el siglo XVII. La física clásica adoptó y aclaró algunas ideas de la filosofía que habían existido desde la antigüedad. Una de estas ideas es la objetividad. Los objetos del mundo son independientes de los sujetos de nuestra parte. Otras dos ideas son el monismo material y el reduccionismo. Todas las partículas son reductibles a materia y a sus partículas elementales y sus interacciones. Reduccionismo. La ciencia, bajo la guía de luminarias como Newton, Maxwell y Einstein, introdujo otras ideas: el determinismo causal. Las interacciones físicas determinadas por las leyes físicas provocan el movimiento de todos los objetos. Una vez que conocemos sus condiciones iniciales, podemos determinar sus movimientos a cada instante. Continuidad: todo movimiento es continuo. Localidad: todas las causas y todos los efectos son locales y están medidos por interacciones o señales que en una magnitud finita de tiempo viajan a través del espacio. El éxito de la ciencia bajo la bandera de estas ideas metafísicas dio lugar a un supuesto metafísico más sofisticado: el epifenomenalismo. Todos los fenómenos subjetivos, como el yo consciente, son epifenómenos, fenómenos secundarios de la materia. Son meramente ornamentales.
fundamentales y carecen de eficacia causal en sí mismos. El conglomerado metafísico de estos 6 principios, objetividad, monismo material y reduccionismo, determinismo y continuidad, localidad y epifenomenalismo, reciben varios nombres: realismo materialista, realismo físico o realismo científico. En resumen, sostiene que sólo la materia y sus correlatos, la energía y los campos de fuerza, es real. Todo lo demás es un epifenómeno. No obstante, las tradiciones espirituales danzan al son de una melodía diametralmente opuesta. En lugar de la materia, estas tradiciones postulan que hay una conciencia trascendental que actúa como fundamento de todo ser y todo lo demás es epifenómeno, la materia y el yo incluidos. Llamo a esta filosofía idealismo monista, pero también se conoce como Vedanta en la India y como filosofía perenne en Occidente. Para entender sin problemas la visión diametralmente opuesta de lo que es real y lo que es epifenómeno, repasemos la historia del encuentro del rey griego Milinda y el monje budista Nagasena. El monarca quería conocer la naturaleza de la realidad, por lo que Nagasena procedió a ofrecerle una demostración. Un carro había traído al monje en presencia del rey, y ahora aquel empezó a desmontarlo. Desunció los caballos y preguntó: ¿son los caballos el carro, oh noble rey? Por supuesto que no, replicó el rey. Nagasena quitó entonces las ruedas al carro y preguntó: ¿son las ruedas el carro, oh noble rey? El monarca replicó una vez más: por supuesto que no. El monje continuó desmontando el carro y haciendo al rey la misma pregunta hasta que las partes desmontables se descartaron como no pertenecientes al carro. Nagasena señaló entonces el chasis del carro y preguntó por última vez: ¿es el chasis el carro, oh noble rey? Una vez más el rey replicó: por supuesto que no. Así pues, ¿es el carro real? Aquí los monistas materialistas dirían que no hay carro real sin las partes descompuestas. Las partes son el todo y el carro existe solo como epifenómeno de las partes. Todo carro al margen de sus partes es una quimera. Esta no es, sin embargo, la posición de Nagasena o de cualquier otro idealista monista. Nagasena utilizó el carro como analogía. Quiso demostrar al monarca que en los objetos no hay una naturaleza propia aparte de la conciencia, así como no hay una naturaleza propia en el carro o sus partes, aparte del material básico de que están construidos. La historia intelectual de la humanidad puede pensarse como un largo debate entre estos dos ismos filosóficos: realismo materialista e idealismo monista. Los defensores del idealismo monista señalan correctamente que esta filosofía se basa en la experiencia, que la conciencia puede percibirse directamente en su totalidad porque somos eso. Los defensores del realismo materialista, por otro lado, se basan en la pura especulación o en una ciencia incompleta. Estos realistas materialistas consideran que, puesto que las experiencias subjetivas varían, es ridículo fundamentar la metafísica en ellas. Para complicar las cosas aún un poco más, el aspecto espiritual del debate, al menos en Occidente, ha caído en el gran pozo filosófico del dualismo. La idea de que la conciencia popularmente llamada Dios y el mundo son
realidades separadas. Aquí distingo entre el núcleo esotérico de la espiritualidad occidental, a menudo llamado misticismo, que sigue siendo monista, y las religiones formales, esotéricas, en las que prevalece el dualismo. Las tradiciones esotéricas de Occidente comprenden perfectamente que la conciencia Las tradiciones esotéricas de Occidente comprenden perfectamente que la conciencia, fundamento del ser, es trascendente. También saben lo que esto significa. El reino de Dios está dentro de ti y también fuera de ti. No obstante, el populismo malinterpreta la trascendencia, concibiéndola como una conciencia separada de la realidad material inmanente. A los científicos les complace señalar los escollos. Si Dios y el mundo están separados, ¿qué media la interacción entre los dos? Semejante interacción requeriría un intercambio de energía, pero la energía del mundo es una constante, es una ley de la conservación de la energía. Toda intervención dualista debe ser un milagro, una violación de la ley de conservación de la energía. Las tradiciones esotéricas resuelven este problema con la idea de trascendencia y una adecuada comprensión de la misma. La conciencia está a un tiempo dentro y fuera del espacio-tiempo. La realidad material. Los científicos de Occidente también ofrecen un buen argumento contra las ideas teológicas. Los científicos de Occidente también ofrecen un buen argumento contra las ideas teleológicas de las tradiciones occidentales respecto a cómo Dios crea el mundo según su propósito. Los biólogos afirman haber comprendido de la vida a través de las ideas darwinianas de la evolución, en las que mutaciones azarosas producen variaciones genéticas y la naturaleza selecciona las más adecuadas en orden de supervivencia. No hay necesidad de intervención o propósito divino. Todo es azar y necesidad causal. Sin embargo, los defensores del cristianismo en Occidente atacan a la ciencia con el creacionismo, señalando varios huecos en los argumentos científicos. El hueco más célebre tiene lugar en la evidencia fósil. No existe una continua evidencia fósil que muestre cómo las plantas se convirtieron en animales o cómo los reptiles se transformaron en pájaros. Los creacionistas continúan postulando la alternativa bíblica de la evolución. Dios creó el mundo y toda la vida que contiene en 6 días alrededor del 4000. El orden del mundo biológico es una manifestación del designio divino. ¿Cómo puede haber un diálogo, una comunicación significativa entre una tradición científica que no puede respetar ideas tan poco científicas como el milagro o la teleología, o una tradición religiosa que abomina del cientificismo? La conciencia practicada como en religión, en lugar de reemplear argumentos estrictamente científicos contra Dios, el debate en Occidente no ha logrado superar este muerto. En Oriente, el debate en Occidente no ha logrado superar este punto muerto. En Oriente el diálogo no ha ido mejor. Aquí los científicos exigen legítimamente proporcionarnos un mecanismo por el que la realidad una y única de las conciencias se transforma en muchas. La tradición espiritual ofrece tan solo un concepto vago llamado
maya, la fuerza de la creación epifenoménica, pero no brinda detalles de que la tornen comparable a los modelos científicos actuales. Además, en Oriente hay una inequívoca denigración del mundo de los epifenómenos a favor de la realidad una y trascendente. Esta denigración de lo inmanente en favor de lo trascendente solo ha originado miseria material en las vidas de la gente común. Para el científico oriental esta es una prueba más de locura de la espiritualidad. A este respecto, las tradiciones espirituales de Oriente apuntan correctamente que sin espiritualidad, sin la idea de una conciencia, los valores que guían la vida de la gente y sostienen sus sociedades no podrían justificarse. De hecho, bajo el incesante asedio científico, estos valores espirituales están siendo abandonados por muchas personas, lo que origina el caos. Buscando una base para la reconciliación. Tanto en Occidente como en Oriente existe cierto consenso respecto a que las sociedades no pueden funcionar solo a partir de valores materiales o con el legalismo y sistemas de valores arbitrarios. Por lo tanto, se percibe la necesidad de una validación fundamental de la ética. Nuestros valores morales que solo las tradiciones espirituales son capaces de ofrecer. Esta necesidad de valores, de serlo bastante poderosa, puede ciertamente potenciar el diálogo entre ambas escuelas. Muchas personas ven un paralelismo entre los métodos de las tradiciones espirituales esotéricas, los caminos espirituales y los de la ciencia, aunque sometidos a la experiencia y la subjetividad. Las tradiciones esotéricas utilizan el método aparentemente científico de inténtalo y compruébalo por ti mismo. No definen la búsqueda espiritual como un asunto que tiene que ver con la aceptación del dogma. La creatividad y la originalidad son alentadas en estas tradiciones, al igual que en la ciencia. Esto proporciona la base para iniciar un diálogo. Otro rastro para el diálogo futuro ha surgido de la observación de las tradiciones espiritual y material. A menudo utilizan metáforas similares para elucidar los campos en términos conceptuales. En la década de 1970, el físico Fritjof Capra escribió el célebre libro El Tao de la Física, que profundizó en los conceptos de la moderna ciencia y las tradiciones espirituales para revelar diversos paralelismos. Si la ciencia moderna utiliza las mismas metáforas que las tradiciones espirituales, quizás la ciencia ya está espiritualizada en el grado en que lo necesita. Capra y otros ejemplos, los fundadores del movimiento de la ecología profunda, han enunciado una nueva visión desde el mundo denominada cosmovisión ecológica, que guarda algunos paralelismos con los puntos de vista animista de ciertas formas de chamanismo. Dios es omnipresente en la realidad inmanente. Todas las cosas están interconectadas y viven en el espíritu. No hay necesidad de pensar en los términos reduccionistas y divisores de la ciencia newtoniana. Tampoco hay necesidad de postular una realidad trascendente más allá de la material. Además, la ciencia está ahora madura. Muchos sienten que la ciencia de la materia, la física, está asistiendo a su realización final.
Por lo tanto, muchos científicos están buscando una extensión de la ciencia tradicional para explicar la mitad subjetiva del mundo, la conciencia y el yo, la espiritualidad y los valores morales. Para estos científicos, la cuestión de la conciencia tiene que ver con la comprensión de cómo el cerebro se comporta como una compleja máquina material. ¿Qué es lo que en su complejidad lo hace consciente? Hace que la ética sea relevante para un cerebro. Sin duda, la conciencia es un epifenómeno. La conciencia es un epifenómeno, mantienen estos científicos, pero pueden adoptar la apariencia de una eficacia causal inclu incluso de la creatividad. Existe una nueva teoría de la teoría del caos que se muestra prometedora en este sentido. Los sistemas caóticos son aquellos tan sensibles a sus condiciones iniciales que su comportamiento no puede predecirse por mucho tiempo. Pequeñas imprecisiones en la lectura de los valores iniciales de posiciones y velocidades se multiplican de manera exponencial para que su comportamiento aparezca creativo, y mínimos cambios en el ambiente permiten a los sistemas caóticos desplegar un emergente comportamiento autoorganizativo. Podría ser la espiritualidad el comportamiento aparentemente creativo de un sistema caótico. Sin embargo, una reconciliación entre ciencia y espiritualidad en estos términos resulta precaria. El filósofo Ken Wilber discute el disparate que supone hallar espiritualidad en las nociones científicas. La ciencia, señala, es una empresa evolutiva. Las nuevas teorías surgen para invalidar las antiguas. Una filosofía perenne no puede basarse en ideas tan efímeras como la teoría de la conciencia emergente a nivel cerebral. Regresamos al punto muerto. Puede haber diálogo o una eventual reconciliación entre ciencia y espiritualidad. Wilber tiene razón. Mientras nos aferremos a una ontología basada en lo material, no hay un verdadero ámbito de acción para el diálogo real y mucho menos la reconciliación, por la sencilla razón de que la ciencia aborda los fenómenos mientras que la espiritualidad trata aquello que está más allá de los fenómenos. Pero ¿acaso la ontología de la ciencia necesita basarse en el realismo material? El hecho es que el actual paradigma de la física va más allá del paradigma newtoniano y se conoce como física cuántica. Se basa en la noción de la existencia de cantidades discretas llamadas cuantos, de energía y de otros atributos de la materia. Pero las consecuencias de esta física prevé para la descripción de la materia son profundas e inesperadas. Por ejemplo, la materia es descrita como onda de probabilidad. La física cuántica calcula acontecimientos posibles para los electrones y la probabilidad de cada uno de estos posibles acontecimientos, pero no puede predecir el resultado de una medida determinada que siempre precipita un hecho, no que siempre precipita un hecho real, no muchos hechos posibles. Por lo tanto, ¿qué precipita la realidad desde la mera posibilidad o, por usar una jerga favorita de los físicos, qué colapsa la onda de probabilidad en el electrón real, en un espacio y tiempo real y en un acontecimiento de medición real? Nos ha llevado 7 décadas comprender que esta pregunta es la física cuántica.
Nos ha llevado 7 décadas comprender que esta pregunta de la física cuántica altera el paradigma dominante y reconcilia ciencia y espiritualidad, pero la idea básica es extremadamente simple. El medio que transforma la posibilidad en realidad es la conciencia. Es un hecho que cuando observamos vemos la realidad no por posibilidad, de modo que la observación consciente es una condición suficiente para el colapso de la onda de probabilidad. El matemático John von Neumann argumentó hace tiempo que la conciencia también era una condición necesaria para el colapso. Todos los objetos obedecen a la mecánica cuántica. Esto incluye cualquier máquina que empleemos para facilitar nuestra observación. Sin embargo, cualquier máquina que nos ayude en la medición al asociarse a una onda de probabilidad crea una onda de probabilidad mayor que incluye a la máquina. Para iniciar el colapso se necesita una mediación que queda fuera de la jurisdicción de la mecánica cuántica. Para von Neumann solo hay una medición posible: nuestra conciencia. Esta idea potente se empantanó, sin embargo, en un desagradable debate, porque en Occidente la conciencia se malinterpreta en términos de materialismo o dualismo. En el materialismo es una paradoja, ya que la conciencia, en tanto que epifenómeno de la materia cerebro, carece de eficacia causal. ¿Cómo podría llevar a cabo el acto causal de colapsar una onda de probabilidad cuántica? Y si la conciencia es un mundo dual, entonces todas las objeciones paradójicas contra el dualismo previamente citadas regresan para acosarnos. A la luz del idealismo monista le costó 7 décadas iluminar el asunto. Así pues, he aquí finalmente mi argumento. Si introducimos la conciencia como fundamento del ser, como trascendente, como autorreferente en nuestro interior, tal como nos han enseñado los maestros espirituales de todo el mundo, entonces el debate cuántico se disipa y las paradojas se resuelven. Y algo más, ello motiva un cambio de paradigma en la ciencia, desde el materialismo a una ciencia basada en la primacía de la conciencia. En esta ciencia, la materia posee eficacia causal, pero solo en lo que respecta a determinar posibilidades y probabilidades. En última instancia, la conciencia crea la realidad, porque la elección de lo que se convierte en realidad depende siempre de la conciencia. Además, la conciencia puede imbuye a la realidad con un propósito creativo, tal como algunos creacionistas intuyen. Aquellos que no sostienen dogmáticamente que Dios creó el universo en 6 días hace apenas unos miles de años. Y lo que es más importante, una ciencia así conduce a una verdadera reconciliación con las tradiciones espirituales, porque no exige que la espiritualidad se base en la ciencia, sino que pide que la ciencia se base en la noción del espíritu eterno. La ontología espiritual nunca se pone en duda. En lugar de ello, nos concentramos en la cosmología, como se manifiesta el mundo de los fenómenos. La nueva ciencia puede incluir tanto la subjetividad como la objetividad, aspectos espirituales, así como el espíritu material de la realidad. Hasta aquí haremos una pausa y continuaremos más adelante con la nueva cosmología y la integración de diversas tradiciones espirituales.